Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. En Lumaco ya comenzaron las ceremonias mapuches para despedir los restos de Pablo Marchant, el joven miembro de la CAM que murió en medio de un enfrentamiento con carabineros durante un ataque incendiario en un fundo forestal en Carahue. Desde temprano los asistentes comenzaron a llegar hasta el Cerro Pidenco en Lumaco, donde están siendo velados los restos de este militante de la CAM. En la instancia, nuevamente, se vio a varios encapuchados resguardando el féretro de Marchant, provistos de escopetas y un fusil de guerra. Misma situación por la que ayer el gobierno presentó una querella ante el uso de armas en el velorio de este joven. Vamos a la mesa de conversación con un tema distinto que tenemos para hoy. Bueno, el día domingo recién pasado, que fue muy noticioso, bueno, aquí en el canal estábamos bastante revolucionados porque teníamos, aquí se hizo físicamente el debate del domingo y del lunes, por lo tanto estábamos con mucho trabajo. Estaba pasando lo de Cuba, que fue una gran novedad, muy sorpresivo, había muchas noticias dando vuelta, pero también teníamos una oreja y un ojo muy puestos en lo que pasaba en San Ramón. Allí se sabía que había una repetición de una porción de la comuna, de algunas mesas, que hubo que repetir porque el Tribunal Electoral así lo determinó por las irregularidades que se habían generado. Bueno, ese resultado dio por ganador a quien desafiaba al alcalde, que ya lleva bastante tiempo, que ustedes, el alcalde Aguilera, que usted sabe que tiene que enfrentar ahora a la justicia. Bueno, Gustavo Toro, el retador, logró ganar la elección y está con nosotros esta noche. Gustavo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Que te pusiste la mascarilla, se me había olvidado, discúlpame. No hay problema. Bueno, primero felicitaciones, como se le hace aquí a cada ganador de cualquier elección popular, se le felicita. Sí. Bueno, fue una campaña bastante larga, una campaña que comenzó a principios de enero, después se suspendió la campaña, se retomó y además tuvimos un periodo extraordinario fuera de lo normal después que logramos anular este 25% claro. de la mesa y tuvimos 10 días más de campaña. Entonces, la verdad es que han sido 7 meses bastante duros. Agotadores, me imagino, las campañas lo son. Pero esto es una campaña especial. No es una campaña de levantarse muy temprano y hacer banderazo o volanteo o esquina. Por lo pronto, yo no sé cómo decirlo, pero tú has tenido, en la campaña has tenido no solo amenazas, sino que has tenido ataques. Sí. A bala, ¿no? Sí. Y en una comuna que se ha vuelto complicada. Por lo tanto, cuéntanos cómo fue esta campaña. Bueno, fue una campaña bastante compleja, atendido principalmente que estábamos compitiendo con la narcopolítica. Yo siempre lo he dicho con las mismas palabras y lo digo siendo muy responsable porque se detectó que en San Ramón existen vínculos del narcotráfico con la política y eso lo hizo la Contraloría a través de una auditoría, un informe que dio paso después a una querella del Consejo de Defensa del Estado donde va a ser formalizado el exalcalde. Entonces, la verdad, yo siempre he sido de frente, siempre he dicho las cosas como son, porque además me duele, yo soy de San Ramón, mi familia es de San Ramón, entonces cuando yo veo todo esto hecho, siendo concejal en ejercicio, lo enfrento y lo denuncio. Y voy de frente y no tengo problema en decirlo, y claro, y efectivamente me trajo varias consecuencias, entre esos campaña política, que fue bastante dura. Como bien lo dices, tuve dos ataques de balas, ¿ya? Lo que lamentablemente significó mucha preocupación y angustia, y lo que favorablemente no pasó a mayores, ¿ya? No tuvimos ninguna herida, pero sí son amedrentamientos que lo que buscaban un poco asustarnos y sacarnos de la carrera. A ver, recapitulemos en los minutos que tenemos, tú lo conoces de cerca al alcalde Aguilera, todavía es alcalde, porque aunque perdió todavía no hay cambio de mando. Sí, pero ojo con eso, no, él dejó de ser alcalde el 28 de igual que de junio. todos, claro, igual que todos para la elección, tienes toda la razón. Sí, efectivamente. Es el último alcalde electo o elegido, tú eres el electo. En ejercicio, claro. En ejercicio. Tú lo conociste en los 4 años que estuviste en el Consejo. ¿Cómo te diste cuenta? ¿De qué te diste cuenta? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, fue una relación bastante tensa. Los concejales tenemos la labor principal de fiscalizar la gestión municipal. Y las cosas en San Ramón no andan bien hace rato. Fue Informe Especial quien reveló los vínculos de tentáculos que había en la zona sur con los narcos.
fue la prensa la que hizo una labor tremenda y yo valoro y agradezco. Y desde ahí se empiezan a desarrollar una serie de acontecimientos que empiezan a denunciar los mismos funcionarios, los vecinos. A raíz de eso, ya empezamos a tener una gestión mucho más ardua, porque no teníamos conocimiento de muchas cosas que pasaban, muchas cosas se escondían. Y empezamos a unir algunos lazos y empezamos a darnos cuenta que efectivamente aquí algo malo ocurría. Eso provocó indignación, el clima se puso cada vez más tenso. Perdón, esto no es necesariamente ideológico y político porque ustedes eran del mismo bloque. Él era socialista en su momento y tú demócrata cristiano. Sí. No es que sea oposición y gobierno, por así decirlo, de un lado y de otro, no. Y de hecho los 8 concejales... 3 que éramos los opositores y que presentamos después el requerimiento de destitución que hoy día conoce el Tribunal Electoral, éramos de distintos colores políticos. Una concejala del Frente Amplio, un concejal de Renovación Nacional y yo demócrata cristiano. Y nos pudimos unir. ¿Fue tenso cuando tú lo enfrentaste? ¿Recibiste amenazas directamente? No en la campaña antes, siendo concejal. Sí. No directamente de él. Él es una persona bastante, lo voy a decir con sus palabras, bastante cobarde. Pero sí, él ocupa mucho a su equipo. Nos atacaban en los colegios, nos perseguían, a mí varias veces me persiguieron vehículos, también a mi familia, estos famosos persecuciones cibernéticas que te hacen con perfiles falsos, te agreden. Entonces es bastante molesto y además te produce un desgaste emocional y familiar. Bueno, fuiste a pedir la anulación de las mesas por las irregularidades de las cuales ya se ha hablado suficiente. Pero lo interesante es que la población de tu comuna se dio cuenta y se dio vuelta a la elección y lograste ganar. ¿Cómo sientes tú que está hoy la comunidad de San Ramón? Bueno, hoy día hay una alegría enorme en la comuna de San Ramón. Incluso hoy día tuve el gusto de ir a la municipalidad y saludar a los funcionarios. Y muchos me agradecían incluso con lágrimas en sus ojos por la angustia que están pasando, ¿ya? Yo logré el 26%, fue bastante competitivo. Sí, esto éramos 6 candidatos. 24, ¿no? Aguilera. Sí, quedó con 24, pero también una campaña que él tuvo un despliegue de 300 a 400 personas, yo tenía 15 personas. Y digo 300 a 400 porque eran los funcionarios municipales que se desplegaban en horario de trabajo. Además, él trabajó fuertemente lo que es el clientelismo y aprovechó la pandemia con las cajas de mercadería del gobierno, con los vale gas, para su electorado y discriminando a quienes no lo apoyaban. Entonces, competir en esas condiciones era bastante desigual y también yo siento que hoy día la gente agradece que en San Ramón ya se está quitando este estigma que él instauró, que es de la narcocomuna, que a mí me carga decir eso, porque San Ramón no es una narcocomuna. ¿Cómo vas a enfrentar la gestión de alcalde en San Ramón me imagino que cambiando gente? ¿Tienes identificado cuáles son los cambios que hay que hacer para darle un giro a la gestión comunal, municipal? Bueno, hay varias cosas importantes. Lo primero, abrir las puertas del municipio para que entren aire fresco. Y lo digo porque... ¿Qué quiere decir eso? Sí, primero porque, y se lo decía hoy día al fiscal que está a cargo de la causa. Hoy día me tocó declarar. Yo presenté una querella por el fraude electoral y en la zona sur se creó, a partir del 1 de julio, la unidad de delitos especiales y crimen organizado, y la primera causa que se conoce es el fraude electoral de San Ramón, con fiscal especial, y ya te están tomando las declaraciones, y yo puse a disposición el municipio, nunca más cerrado, no es necesario orden de allanamiento, lo que requieran está disponible. Todo lo que se requiera, transparencia ante todo. Necesitamos recomponer confianza, necesitamos trabajar en terreno, necesitamos que nos preocupemos más de la gente, que escuchemos. Necesitamos un alcalde que atienda a los vecinos y que esté conectado con la situación real, problemas sociales principalmente y de vulnerabilidad. ¿Había operadores del narcotráfico dentro de la municipalidad? La Contraloría lo dijo. ¿Los hay todavía? No, hoy día no me consta, pero sí hay vínculos de una otra manera, personas que tienen nexos, pero no trabajadores. Pero la Contraloría tuvo que hacer un dictamen especial porque detectó 61 personas que trabajaron con antecedentes dentro del municipio y que fueron contratados durante la gestión. Entre esos delitos de narcotráfico, tráfico de armas, entre esos, incluso homicidios. ¿De esos 61 todos salieron ya? Sí. ¿De la municipalidad? De acuerdo a la instrucción que dio la Contraloría. ¿Y los vínculos que quedan adentro, te preocupan? ¿Cómo los vas a tratar y cuáles son las medidas a tomar en ese caso? Sí, por supuesto que me preocupa. Para cortar de raíz el vínculo del narcotráfico con la municipalidad que te va a tocar dirigir. Me preocupa mucho en torno al daño que le provocan a la sociedad. No nos va a temblar la mano.
en cuanto a denunciar los delitos, las personas que son delincuentes dentro del municipio se tienen que ir. Y los operadores políticos que además no trabajan, no tienen lugar tampoco en la gestión. Es tiempo de que los trabajadores puedan desarrollarse y realizar gestión en forma limpia y eficiente. ¿A qué te refieres con los trabajadores, operadores que son supuestamente trabajadores pero no trabajan? Hay un número importante en la comuna de San Ramón de personas que solamente iban a marcar y se iban para su casa. Hay contratos que están ahí, fantasmas. ¿Todavía? Todavía. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando, no manejo el número exacto porque todavía no soy el alcalde, tengo que asumir, jurar, pero sí, como concejal, hemos podido detectar a lo menos unas 50, 80 personas, lo que significa un patrimonio muy considerable. 61 estaban contratados y que tenían antecedentes delictuales y que ya salieron. Sí. Quedan adentro 50 que son funcionarios, cobran y no van a trabajar. No van a trabajar. Así es. Hay gente que incluso, Matías, marca y se va a su casa. Y eso son denuncias que los mismos funcionarios me han hecho y lo pude corroborar como concejal. ¿Y como concejal, por qué no hiciste la denuncia? Sí lo hice. Ya. Sí, está en los antecedentes de la Con nombre y identificando a todos esos funcionarios que marcan y no van a trabajar. Así es. No hace falta que tú entres, ya sabes quiénes son. De hecho, la Contraloría, sin pedirlo, de oficio, va a llevar a cabo una auditoría este mes. ¿Ya? Una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando asumamos, vamos a pedir una auditoría, pero ya la Contraloría de oficio, y entendiendo el fenómeno de lo que está pasando, va a hacer una auditoría para la comuna de San Ramón y el municipio. Así que también me deja muy tranquilo desde ahí, y me preocupa, eso sí, algo que nos vamos a tener que enfrentar, conjuntamente con lo que tú bien dices, que es la situación real económica del municipio. Vamos a recibir un municipio que está tremendamente quebrado. Y lo digo porque en los últimos consejos tuvimos información a través del Departamento de Finanzas, los números rojos, porque además, no siendo un municipio que recibe grandes sumas de dinero, se malgastan. Tenemos un exceso enorme de trabajadores cuando realmente los servicios y los insumos que se requieren no están. Por ejemplo, en educación, el 97% del presupuesto se gasta en remuneraciones, lo que es una cuestión que me queda un 3% para poder trabajar en torno a los niños y lo más importante. Gustavo Toro, nuevo alcalde de San Ramón. Veremos de cerca qué cambios se producen, cómo la gente lo entiende, cómo la gente lo percibe. Este nuevo mando, este nuevo timón político, una comuna que ha estado en el ojo de la noticia y que va a seguir estándolo, porque los casos que se están investigando en la justicia del exalcalde Aguilera continúan. Así que vamos a seguir atentos. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. A ti. Que estén bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en vía pública con un tema hipersensible para muchas personas que han estado toda su vida esperando este momento, ahorrando para su jubilación. En particular, aquellas personas que tienen sus fondos en fondos más seguros, entre comillas, más conservadores, el fondo E, por ejemplo, algunos fondos que han sufrido bajas importantes, entonces, claro, no es un momento apropiado, propicio para jubilarse. Pero esto es un tema técnico que hay que consultárselo a los expertos, por qué se ha producido esto y cuáles son las medidas más razonables y prudentes para tomar, más allá de lo que ha dicho la superintendencia también, que ha llamado a posponer, si se puede, un poco la jubilación a quienes hayan sufrido estas bajas. Pero tomamos contacto con José Luis Ruiz, que es economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la FEN, un gran experto en nuestros temas. José Luis, muchas gracias por seguirnos, como siempre. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Matías. Oye, bueno, primero expliquemos, porque a veces nos cuesta toda la cultura previsional, ¿no es cierto? Desde los multifondos, las personas podemos elegir desde el A hasta el E, según el riesgo, el nivel de riesgo que queramos tener. Esto tiene que ver con la edad que tengamos también, la cercanía a la jubilación. Pero aquí hubo, y nos vas a explicar tú por qué, una baja importante, sobre todo en los fondos D y E, entiendo. ¿Y qué efectos tiene? Partamos por donde te parezca a ti como profesor. Muy bien, mira, aquí hay que entender que los fondos de pensión están sujetos a los movimientos de los mercados de capitales. En el caso de los fondos más conservadores, que es donde tienen su fondo las personas que están próximas a pensionarse,
estos fondos sufren cuando las tasas de interés suben. Claro. Y todos los fondos sufren también cuando hay más incertidumbre. Entonces, estas dos cosas han ido de la mano en este último tiempo, donde hemos visto alzas de tasas en la economía, y por lo tanto los instrumentos de renta fija, que son la mayor composición de los portafolios más conservadores, experimentan una disminución de valor. Y por lo tanto vimos en junio una caída, por ejemplo, en el fondo levemente superior a un 3%, y con un acumulado negativo en el año en torno a un 10%. 10, claro, a eso me refería. ¿Acumulado desde 2020, los últimos 12 meses o lo que llevamos del 21? Básicamente en el 2021 llegan Ya. un poquito más que un 10%, pero también en los últimos 12 meses está levemente como la caída levemente sobre el 9%, casi el 10%. ¿Tiene que ver con los retiros de las AFP y por qué? Lo que pasa es que en los dos primeros retiros, por ejemplo, el Banco Central tuvo un rol mucho más activo y por lo tanto logró atenuar el alza esperada que hubiese tenido las tasas de interés por el hecho de tener más capital, o sea, vender instrumentos en un mercado de capitales de esa cuantía presiona los precios a la baja de estos instrumentos, que equivale a un alza en las tasas que generan. A ver, uno se entiende. Un segundo, José Luis, porque hubo que salir a liquidar posiciones, ¿no es cierto? Renta fija y renta variable. Cuando uno sale a liquidar posiciones para vender, para que las AFP le pudieran dar el 10% a su cliente o a su dueño más que cliente, al salir a vender los precios bajan, hay mucha oferta en el mercado. ¿Dónde se relaciona la sobreoferta de instrumentos financieros a este movimiento de las tasas de interés? Perfecto, mira, la relación es bastante directa, o sea, en un mercado sin intervención del Banco Central hay que entender que el volumen de recursos que involucra cada tiro equivale a prácticamente 25 o 30 días de transacciones habituales del mercado de renta fija, que es donde están principalmente posicionados los fondos. El fondo invierte casi un 95% del fondo en instrumentos de renta fija y principalmente en Chile. Claro. Entonces, esto también ilustra la importancia que tiene también tener recursos en el extranjero, porque Chile lamentablemente ha visto un clima enrarecido político que afecta obviamente a los inversionistas extranjeros. Por diversificación es bueno tener... Por diversificación. Claro. Sí, se entiende. Exactamente. Entonces, al final del día ha habido una mala combinación que ha generado en definitiva una mayor presión, pero los retiros fueron muy fuertes. O sea, los 3 retiros acumulan del orden de 50.000 claro, de dólares. 50.000 millones de dólares. Claro, exactamente, que más o menos para que la gente lo entienda en perspectiva, es poco menos del 20% del PIB de Chile. Por lo tanto, eso es una presión enorme sobre una economía pequeña que es Chile, que tiene un buen colchón financiero con los fondos de pensiones, pero que obviamente un retiro tiene repercusiones importantes. El Banco Central actuó también, pero con menor espacio, porque gran parte de los instrumentos más líquidos fueron vendidos en las primeras 2 etapas. Entonces, claramente aquí ahora se ve más afectados los precios. Pero también, como te digo, con la incertidumbre que se vive principalmente en Chile por pandemia, porque también hay que entender que la pandemia genera ruido y todo eso afecta al final los mercados. Y por lo tanto, claramente apariciones de nuevas cepas, clips políticos enrarecidos, todo eso repercute al final en mayor incertidumbre que, entre comillas, golpea las tasas al alza en este caso de los instrumentos de renta fija. Ya, esto es información que ya es dato, ya es pasado, ya ocurrió, esta baja en torno al 10% ya ocurrió, los retiros también, pero lo que no ha ocurrido es que mucha gente que nos está mirando está en el entorno etario de ir preparando su espacio de salida ya y de jubilación. Entonces, lo que ha dicho aquí el superintendente Macías, el superintendente de AFP, para ilustrarlo bien, es el agente regulador, autónomo, no es un funcionario del gobierno, no es de las AFP, es quien, voy a decirlo, como un poco de inspector del mercado financiero, del mercado de las pensiones. Y él ha dicho igual a las personas que, tú me corriges si hay un concepto mal, por favor, José Luis,
ha dicho que quizás es mejor en la medida de lo posible posponer un poco porque en este momento podría ser un mal negocio jubilarse. Sí, efectivamente, yo concuerdo con la visión técnica de Osvaldo Macías. Justamente aquí hay que rescatar que si bien es cierto, la superintendencia es un aparato del sistema público, goza de independencia técnica. Sí. Y por lo tanto, aquí hay que entender que no hay ni bueno ni malo. Lo que está hablando aquí el superintendente Macías es de total razonabilidad para aconsejar a las personas, quienes pueden postergar el retiro. Lo aconsejable es que tomen un tiempo y posterguen esta decisión, esperando que el clima de incertidumbre disminuya y que obviamente se recupere una senda de rentabilidades en los fondos justamente que han sido perjudicados fuertemente. Esto ocurre cuando hay cambios bruscos, cuando se inicia una crisis. Lo normal es que los fondos más riesgosos, fondo A, fondo B, se ven fuertemente disminuidos, pero posteriormente a cuando uno comienza a dejar la crisis atrás, estos fondos comienzan a experimentar alza. Y ahí normalmente lo que ocurre es que las tasas de interés de la economía comienzan a subir. Y generan presión inflacionaria, y el Banco Central también comienza a subir su tasa de política monetaria, que al final es una tasa que es como rectora en la economía. Y el Banco Central ya está teniendo presiones de tipo inflacionaria y que ha anunciado que obviamente el estímulo de tener tasas más bajas lo va a ir dejando de lado gradualmente, lo va a ir retirando. Entonces, en definitiva, no se ve como una buena decisión pensionarse actualmente ni en los próximos meses. Para aquellas personas que pueden postergar, obviamente, lo ideal es que posterguen el retiro, y aquellos que no, lamentablemente, no es el mejor momento. Pero, José Luis, ¿por qué este link directo al que haya bajado la rentabilidad en los últimos meses en qué va a beneficiar? ¿Me van a calcular distinto si yo logré sumar 10 pesos en mi fondo? Yo voy a jubilarme y me tienen que hacer por una tabla de cálculo los años que tengo, las perspectivas de vida, y me van a calcular mensualmente cuánto me van a dar de pensión. Explícame por qué afecta tanto la baja en los últimos meses para el cálculo que me hagan de mi pensión futura. Es que como uno lo ve, de hecho, Matías, este inicio de año, lo acumulado es una caída del 10% de un fondo acumulado en todo el horizonte de vida para las personas que están próximas a jubilarse. Entonces, es una caída muy fuerte. Pero se calcula hacia adelante. ¿Los fondos que me siguen administrando se calculan hacia adelante? ¿Siguen rentando esto? No, sino que es como que lo que tú tienes, o sea, si tú tenías, y de hecho en términos reales, o sea, todavía es más fuerte la caída nominal si uno lo corrige por inflación. Pero antes, si hablamos en términos reales, yo tenía 100 en diciembre, ahora tengo 90. Y por lo tanto, esto no es que se lo hayan robado, como gente a veces puede pensar, o hay un fraude. No, los papeles financieros en este momento valen menos en el mercado de capitales. Por lo tanto, eso queda aconsejable esperar que estos fondos tienen que revertir su curva de rendimiento, y por lo tanto esperar un mejor momento en que ya no valgan 90, vuelvan a valer 100, o básicamente suban. Adicionalmente, porque lo que uno tiene son cuotas de un fondo, y el fondo en lo que está invertido ha perdido su valor, por lo tanto la cuota de mi fondo vale menos. Exacto, esa cuota vale menos, por lo tanto no es el mejor momento de hacer el retiro, aunque por cierto, el que hace el retiro total es aquel que va a contratar en ese momento una renta vitalicia, que es el momento en que llevaría un saldo más bajo. O sea, eso sí que parece ser... José Luis, eso es lo que parece ser menos recomendable en este momento, contratar una renta vitalicia. Menos recomendable en este momento. Obviamente, cuando ya esta cosa se quite, por ejemplo, o hayan mejores condiciones que provoquen una disminución de la incertidumbre, eso va a jugar a favor de los fondos. Y por lo tanto, de esta manera uno esperaría que ese sería un mejor timing y además un mejor momento, porque hay que pensar también, aquí el primer impacto es que tengo un fondo más pequeño si es que me quiero retirar en un programa de rentas vitalicias, por ejemplo. Pero hay que entender, Matías, que las rentas vitalicias tienen lo que se llama una TIR, y por lo tanto, para aquellos que se vayan a pensionar en el futuro, al haber mejores tasas, les juega a favor, ¿te das cuenta? Entonces, en este momento, el impacto más fuerte es el fondo, pero a futuro las personas se van a ver beneficiadas por tener una mayor tasa
que van a conseguir esos mismos fondos y en el equivalente les van a entregar una mejor pensión. Perfecto. Entonces, lo aconsejable es esperar. Ahora, aquellos que hacen un retiro programado, en cierta manera, ellos, el grueso de su fondo sigue estando en el sistema de pensiones, Claro, porque va a claro. estar. Van a tener más espacio de recuperación ellos. Exacto. Los que hagan fondo programado va a tener más plata todavía en su fondo y más tiempo para eventualmente recuperarse. Los que lo saquen todo ahora hacen la pérdida. Exacto. Entonces, es por esto que, entre comillas, si ya no pueden esperar, porque la gente puede tener recursos, claro. se quiere, Por favor. al menos que haya una transición gradual. No les va a gustar esto a las compañías de seguros, pero en el fondo uno dice lo aconsejable es que se queden en un retiro programado y que posteriormente, cuando las condiciones sean mejores, ellos básicamente hagan un cambio que para muchas personas es conveniente. José, tener estabilidad de flujo, sí. que es lo que genera la renta vitalicia. Sí. Así como sin temor, es decir, no es el momento para tomar una renta vitalicia, quizás quedarse, si no puede esperar un retiro programado. ¿Qué pasa dentro del multifondo para las personas que no están a punto de jubilarse? Una persona promedio, 40, 30, 40, 50 años, que le falta todavía. Porque había un flujo récord de ahorrantes que se ha ido al fondo E ahora, por lo que estaba leyendo. Estaba leyendo noticias de que nunca había tenido hubo un traslado masivo al fondo E y es relativamente reciente. ¿Tú qué recomendarías o qué es lo esperable? No es que te pongas a hacer de feliz y forrado aquí, sencillamente es lo recomendable en teoría económica básica, clásica, casi de sentido común. En estos momentos, resguardarse en un fondo más conservador o irse a un fondo más arriesgado que pueda tener perspectivas de más rentabilidad en un largo plazo más largo, valga la redundancia. Efectivamente, yo creo que tú das en el clavo, Matías, porque tú estás diciendo claramente las personas tienen que tener una regla. ¿Cuál es la regla más básica? Invertir de acuerdo al horizonte de expectativa, en este caso de vida que tienen las personas. Y la regla general es que las personas más jóvenes deberían optar por los fondos más riesgosos, que son los que rentan más en el largo plazo y que han rentado más y que tienen mejores proyecciones. Las personas que básicamente ya están por pensionarse o son pensionados están en los fondos de menor riesgo, pero ahí ellos todavía pueden escoger en cuál de los fondos de menor riesgo están. Lo que uno espera es que la economía en el mediano, largo plazo supere esta crisis, superemos el clima de incertidumbre y por lo tanto podamos básicamente tener mejores retornos. Y es por eso que, entre comillas, como estrategia hacia mediano, largo plazo, es tratar de apuntar a los que son pensionados a fondos que sean un poquito menos conservadores dentro de lo que ellos pueden escoger. Pero claramente un consejo es no tratar de jugar con los fondos a tratar de ganar ellos al mercado, porque incluso personas expertas que transan todos los días no le apuntan siempre al movimiento del mercado. Y por lo tanto es mejor tener reglas más macro, que es como tener tu inversión de acuerdo a tu horizonte de inversión. Lo que no es aconsejable, por ejemplo, es que la gente joven esté en los fondos más conservadores. Eso no tiene ningún sentido, como básicamente muchas personas cometen ese error. Gente más joven, ¿tú le recomiendas ponerse en fondos tipo A o B, que son con mayor riesgo, pero con más expectativa de rentabilidad en el largo plazo? Porque a ellos les faltan 30 años para jubilarse, si no 40, exacto. Por eso. Es que imagínate, te voy a mostrar solamente, yo sé que el tiempo es corto acá, no, tranquilo. Pero fíjate que el mes de marzo, cuando los mercados financieros del 2020 se vieron fuertemente impactados por los cierres de fronteras, por la paralización de la economía, con bolsas mundiales que cayeron 30% o más algunas. Los fondos de pensiones, el más riesgosos, perdieron una cuantía superior a un 20% en ese mes. Y uno podría ser dramático y pensar que, wow, me están destruyendo el valor de que he acumulado en mucho tiempo. Sí, pero al final del año los fondos terminaron todos rentando positivo. O sea, recuperaron ese golpe. Recuperaron el golpe. ¿Y qué pasa con los que, mire qué buen tema, ¿qué pasó con los que se apanicaron o los que siguieron mal las recomendaciones después de las caídas de las bolsas, esos días dramáticos, y se salieron del fondo y se pasaron? Es que ellos son los que terminan muy dañados. Ellos hicieron una pérdida y sonaron, no recuperaron nada. Imagínate que esas personas que se cambiaron y que no se volvieron a cambiar y están ahora en el fondo E.
perdieron un 20% en el fondo A, si es que estaban, o más, y posteriormente ahora llevan un 10% de pérdida en el fondo E. Claramente, pérdida para ellos es un desastre. ¿Y por qué? Por no hacer un timing correcto de inversiones que personas expertas les cuesta mucho, pero juegan con reglas más estables en el largo plazo. Y es por eso que en el fondo aquí lo que uno aconseja a las personas no es que sean expertos financieros, pero que entiendan al menos algo tan básico como entender el horizonte que ellos están realizando su inversión, que estas son inversiones de largo plazo y que por lo tanto están sujetas en el corto plazo a vaivenes del mercado, pero que en el fondo en el largo plazo han mostrado cumplir con el objetivo de creación que han tenido estos fondos. Por lo tanto, esto han entregado una rentabilidad que al menos por ese lado no va la crítica hacia la gestión de la AFP. José Luis, ¿cómo te explicas tú? Porque hubo cambios masivos, récord, entiendo, según señalan la AFP o la superintendencia, no las AFP, o sea, el ente que los regula. Dice que mayo alcanzó su mayor nivel desde la creación de los multifondos de pensiones en 2002. La cantidad de movimientos que hubo del total de traspasos, el 98% corresponde a cambios en la misma AFP, o sea, cambios de fondos, no cambios de AFP, sino que dentro de la AFP a otros fondos. Y la que generó más incorporación, la que recibió más gente nueva, justamente fue el fondo E, este fondo más conservador que ha perdido tanto. Dice que, este es un informe de CIEDES, que dice que el fondo E con 425.000 incorporaciones netas. ¿Cómo te explicas tú que se esté yendo tanta gente al E? ¿Por qué? ¿Y si es recomendable? Lo que ocurre es que muchas personas, recibían consejos de recomendadoras de cambios de fondo y que era un riesgo y que no creaba valor, porque de hecho, incluso aunque le apuntaran algunas veces, que en promedio no ganaban en forma sistemática. Eso es algo que hay que decirlo. Sí, desmitificarlo. No sistemática, pero sí le traspasaban costos sistemáticos a todos nosotros que incluso no los pudiéramos seguir. Porque en el fondo eso hace que los portafolios de la AFP tuvieran instrumentos más líquidos y que rentan menos. No pueden invertir, por ejemplo, tanto en activos alternativos, que es como fondo inmobiliario, infraestructura, que es algo que ha mostrado una rentabilidad excelente. No pueden tener una cuota tan grande en esos fondos, porque en el fondo, si hay movimientos bruscos, hay que salir a liquidar instrumentos que gozan de muy poca liquidez. Es como querer vender la casa de un día para otro. No se puede. No, te pagan la mitad. Si tú estás desesperado por vender, 80, te pagan... 90%, sí, pero forma de decir. no es el mejor negocio. Te castigan, es una forma correcta de decirlo. Te castigan si Exacto. sales a vender apurado. Claro, entonces como que el hecho de pensar de que, hay una rentabilidad negativa, porque aquí hay que entender que los mercados se mueven y en el largo plazo han dejado un mayor retorno los fondos más riesgosos. Pero si aquí las personas siguen el hecho de ver que hay incertidumbre, que básicamente un fondo no rentó lo adecuado y cambiarse al otro, sin tener una mirada de largo plazo, ahí es donde las personas están cometiendo errores fuertes y por lo tanto caen en la desesperación. José Luis Ruiz, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la FEN, como siempre, atento a nuestro llamado y a explicarnos, y te agradecemos mucho por este espacio. Gracias por compartir en este espacio. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Que estés muy bien, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y autodisuasivo en tiempo real. Tepillé te protege 24/7 a tu empresa y también a tu hogar. No seas usted la próxima víctima. Contrátalos en tepillé.cl. Vamos a nuestra pantalla principal y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. A ver, o el tiempo. Usted me dirá, señor director, si me equivoqué. No, 24horas.cl. Decretan la alerta ambiental para este miércoles 14 de julio en la región metropolitana. Está muy mala la calidad del aire, muy mala. Vamos a hacer una pequeña pausa. Solo quiero decirle algo antes. Es imposible chequear porque las condiciones informativas no son las adecuadas.
pero llega mucha información por vías extraoficiales de que en Cuba están sucediendo situaciones, por ejemplo, en la zona de Camagüey, donde habría movimientos en cuanto a tomas de poder, en fin, de que seguirían las protestas de la ciudadanía. Lamentablemente no hay cómo chequearlo con fuentes oficiales porque los diarios, las agencias internacionales tienen detenidos a los periodistas. El internet está cortado, por lo tanto, todo es muy entre comillas. No es como otro país donde uno pudiera decir, es oficial, pasó esto. Pero es que estar súper atento porque esto está muy dinámico lo que está ocurriendo en Cuba. Solamente una invitación a que usted busque formas de información que le parezcan lo más serias posible para no perderle pisada a lo que ocurre en ese país. Hacemos una pausa y volvemos. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con renta inmediata, así como toda la asistencia legal y contable para que las personas puedan tener en un solo punto de contacto todas las soluciones. Ingresan www.spider-investments.com para ver las distintas alternativas de inversión. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el informe del tiempo para mañana. Bueno, son las 12, podría ser para hoy, pero ahí estamos en el filo. Pero para el miércoles se puede. Pero en primer lugar, en este momento, la temperatura actual en la región metropolitana es de 2 grados con 3 décimas. No salga de su casa. Y por Dios, si ve a alguien que no tiene casa, no está en su casa, bueno, tenemos que fijarnos porque el frío está muy, muy fuerte afuera. De verdad, está muy helado. Para mañana, miércoles, aquí en la región metropolitana tendremos 15 grados como máxima probable con cielo despejado. Y el jueves, más o menos lo mismo, solo que un gradito más se espera, 16 grados, pero también cielo despejado. Revisamos otras 2 regiones del país. Vamos a Iquique, región de Parinacota. Sí, región de Parinacota, cielo parcial, máxima probable de 18 grados. En tanto, Porvenir, mire, agua-nieve en la región de Magallanes, tendrá 3 grados como máxima probable. La banda Foo Fighters sorprende lanzando la versión de este tema de You Shall Be Dancing, su propia adaptación a esta canción de los Bee Gees. Los que somos mayores la recordamos como de ayer esta canción, pero fue lanzada en 1976, eso habla de la edad que tenemos, ¿no? Que será parte más bien del disco que esta agrupación, liderada por Dave Gorey, estrenará un disco tributo a los hermanos Gibb titulado Record Store Day, que contendrá un disco de 5 reversiones, entre ellas el clásico que estamos escuchando, acompañado de este video también recién estrenado. Nos vamos a despedir, insisto, los dejo invitados a que estén muy atentos a lo que está ocurriendo en Cuba. Como no hay información oficial, no le podemos decir está pasando esto. No, lo que sí le puedo decir es que esté atento porque todo indica que está muy dinámica la situación y vale la pena estar muy atentos para informarse bien. Qué lástima no poder tener una información chequeada, respaldada por los hechos para no mal informar. Sencillamente cada uno esté atento al canal 24 horas que seguramente lo informaremos si pasa algo concreto y comprobable. No se lo va a perder si usted sigue en la sintonía de cualquier plataforma de TVN. Muy buenas noches y gracias por venir.